Ay, no, espérate. No, me hago visible, no te preocupes. Yo pensé que estabas también como Atenea, ¿Por qué? ¿Cómo está Atenea? ¿no? Es que Atenea de repente se vuelve invisible al lado de Ah, Mentor o al lado de alguien, ¿no es cierto? Para, Claro. sí, verdad, verdad. estamos expertos en detectar dioses. Bueno, Bueno, yo voy a apagar un ratito, voy a hacer un cafecito para no molestar. Después estoy acá. ya. Oye, partamos como partida don Eugenio. ¿Cómo les fue? ¿Qué impresiones les ha dejado esta lectura? Eh, Esto que ha salido del vallar de los dientes del señor Homero, porque la verdad es que como que ha sido rudo, ¿no? Habíamos quedado en que íbamos a hablar de Penélope, además, ¿no es Sí, cierto? por supuesto, por supuesto. Porque Doy aquí, fe, do- mm, doy porque fe que aquí, porque aquí se hay dos hablará de cosas, Penélope. pero no han llegado las otras compañeras de curso. Vamos a esperar a las chiquillas. ¿Mm? Por eso estoy, como las espero, les pregunto, ¿qué les pareció? Es porque esta es brutal, ¿ah? Es bien brutal. Esto recuerda lejanamente a ciertas descripciones de las muertes en la Ilíada, ¿no? Sobre todo cuando cae Antino atravesado por esa flecha, ¿no? Pero más allá de eso, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo viste tú, Walter? Tú me hiciste una pregunta anoche respecto de algunas cosas que yo creo que tienen relación con esto, ¿no? Sí, mira, yo te hago las preguntas antes porque a veces son cosas que hay que revisar y hay que ver el ¿Mm? original y todo, y, y, y entonces me parece eh, eh, justo y necesario Y es y nuestro nuestro deber y deber y salvación, ¿sí? salvación que te las mande antes de manera tal de que puedas tener un poquito de tiempo y no disparar así a Sí. bocajarro porque nadie se sabe todo de memoria. No, sí, pero te hago la pregunta, no por eso, porque me parece fantástico que me hayas preguntado, sino porque creo que la pregunta te surge a partir de de la lectura de estos capítulos, ¿no? Como inquietud, Bueno, porque te sí, vas para mira, atrás, ¿no? yo me voy para atrás y todo, pero hay algunas cosas, cada uno tiene sus inquietudes, las cosas que lo mueven, que son distintos en unos y en otros. Mm. Eh, y a mí lo que me interesaba mucho de esto, junto con la historia y la mitología que hay detrás de esta tremenda obra, era tratar de descubrir algunas otras cosas, como el tema de los metales, por ejemplo, que me interesa mucho a mí. Entonces, esto está escrito en la Edad del Bronce, pero y este es uno de los capítulos, el 20 si no me equivoco, en que más habla de hierro. Yo creo que habla como 3 o 4 veces de hierro en este capítulo. Pero hay un error conceptual, mi querido amigo, Lo escucho. y es que no está escrito en la edad del hierro, o sea, o sea, en la edad de bronce, está escrito en la edad de hierro ya. Es decir, Está escrito en la Edad del Hierro, está escrito en plena Edad del Hierro, claro, pero se refiere a versos supuestamente que fueron de boca en boca o de generación en generación o de heraldo en heraldo, ¿Mm? aedo en aedo, eh, desde la Edad del Bronce. O sea, la historia ocurre en la Edad del Bronce. La historia ocurre en la edad del bronce, pero ojo, la historia ocurre en la edad del bronce, pero también es importante señalar aquí, hay un contexto histórico que no podemos olvidar. ¿Mm? Eh, la guerra de Troya señala el fin de la edad de bronce finalmente, ¿no? En Grecia, en la Grecia arcaica, digamos, o sea, en la Grecia prearcaica en realidad, ¿no? Porque después de la guerra de Troya, esta es una victoria de los griegos sobre Troya, probablemente sobre postrimerías del reino hitita, uno podría especular, o algún reino derivado, digamos, del reino hitita, Vasallo. vasallo, ¿no? Eh, pero es una victoria que significa inmediatamente una derrota. Y esta derrota está explicada en cierto sentido en términos de mito o de leyenda, ¿no es cierto?,
en las dificultades de los regresos, ¿no? En el regreso de Agamenón, que se encuentra finalmente en cuanto llega a su casa, ¿no es cierto?, es asesinado, en la dificultad de regreso de Menelao, en que todos estos héroes que regresan, ¿no?, de acuerdo a la leyenda o a la mitología, ¿no es cierto?, o a lo que nos ha llegado como cuento, ¿no?, son seres que sufren penurias inmensas en el viaje de regreso desde Troya, ¿no? Y eso coincide, ¿no?, también con un fenómeno histórico súper preciso, ¿no? Se usa datar la guerra de Troya, ¿no?, alrededor entre el 1190 antes de Cristo y el 1150 antes de Cristo. O sea, en un lapso más o menos de margen de error de unos 50 años, ¿no? Puede que el error sea mayor, ¿no? Pero es durante ese siglo, ¿no?, que es precisamente además el siglo en el cual intervienen en la historia aquellos personajes que se llaman los pueblos del mar, ¿no? Hay todo un movimiento en esa época, ¿no es cierto?, en el Mediterráneo, históricamente relatada esta figura en un muro y en una tumba en Egipto, ¿no?, como los pueblos del mar, ¿no?, asolan las costas. Este es todo un movimiento de población más o menos importante, ¿no? El asentamiento de los filisteos, ¿no es cierto?, es más o menos contemporáneo si es que históricamente corresponde, es más o menos contemporáneo al éxodo judío de Egipto, ¿no? Es contemporáneo también a todo un desplazamiento de unos pueblos que llegan finalmente también, ¿no es cierto?, a las costas del mar Adriático, el Tirreno, llamado, que se instalan en la zona precisamente de entre Cerdeña y lo que es hoy día la Toscana, digamos, que son los tirrenos precisamente, o etruscos, ¿no? Es decir, hay todo un movimiento, y ese movimiento que también los griegos consignan históricamente como llamándola el descenso de los dorios o el regreso de los heraclidas, según otros, ¿no?, es el inicio también de la edad de hierro, propiamente tal. Parece ser que son tribus que entran, ¿no?, en cierto sentido, victoriosamente porque tienen armas de hierro. Básicamente eso, ¿no? Entonces, lo que se nos cuenta, tanto en la Ilíada como en la Odisea, y específicamente más concretamente en la Odisea, la descripción que se hace del universo social y de los usos y costumbres, es un melange, una ensalada, digamos, ¿no? Una mezcla de memorias que vienen de palabra en palabra, digamos, memorias que vienen de lo legendario, ¿no?, de cómo se hacían o cómo era el uso de las cosas, ¿no es cierto?, socialmente, o qué sé yo, y de lo que ocurría en esa época, ¿no? Hablábamos la otra vez, por ejemplo, ¿no es cierto?, de, de los entierros, ¿no?, los sepelios, ¿no?, en el sentido de que, claro, en tiempos micénicos, lo que se usaba, ¿cierto?, como rito mortuorio, era el entierro del cuerpo completo, ¿no? Sin embargo, en la Ilíada y en la Odisea se nos habla de las piras, ¿m?, en las que se incineran los cadáveres. Y esa es una costumbre doria, ¿no? Es una costumbre posterior al tiempo micénico, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte está también el uso, digamos, y la estructura de la ciudad, que hacíamos referencia la otra vez, ¿no es cierto? Las ciudades micénicas no tenían plaza. Las ciudades micénicas giraban, ¿no es cierto?, alrededor de un palacio. ¿Mm? El invento de la plaza, el ágora, ¿no?, como centro de la ciudad, es un invento que viene después de la caída del universo micénico.
es un invento que aparece en el resurgimiento de lo que se llama el periodo oscuro, cuando se reorganizan los sistemas sociales. ¿Mm? Entonces, lo que nosotros vemos en la Odisea, básicamente, es una suerte de amalgama entre esos dos mundos, ¿no? Y es por eso que específicamente, a mi juicio, en la Odisea es más fácil rastrear en la transformación o el decurso, digamos, del modo de pensamiento de una situación a otra, ¿m? De una situación social, socioconceptual a otra situación socioconceptual. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir con eso, por ejemplo, cómo se pasa en el fondo de la aristocracia a la oligarquía, que es una forma, ¿no es cierto?, de aristocracia, en cierto sentido, pero que tiene la particularidad de que el poder se reparte entre varios princeps, ¿no es cierto?, entre varios pares. ¿Mm? Cosa que no ocurre en el universo micénico. En el universo micénico son pares los reyes entre ellos, o sea, Aquiles, Agamenón, Menelao, Néstor, Áyax, Oileo, ¿no es cierto?, etcétera, ¿no? Y entre ellos hacen las asambleas, como nos la cuentan en la Ilíada, pero no en cada ciudad. Y aquí, la mañana. Y aquí, ¿no es cierto?, cuando se nos describe la ciudad y el funcionamiento de Ítaca, se nos habla que Telémaco va al ágora, va al espacio público y donde se toman las decisiones. Entonces, es difícil, ¿no? Es difícil saber qué es y qué no es, pero que está atravesada esta poesía épica homérica de los usos y costumbres que están en la memoria, ¿m? Y de los usos y costumbres que están generándose, es un hecho, digamos, de todas maneras. No cabe duda, o pareciera no caber duda, para ser más preciso, de que Homero es un poeta. Vamos a tomar con que Homero es una unidad, una persona, ¿no? Y no necesariamente varios, ¿m? Para motivos, digamos, de facilidad de entendimiento, ¿no? Que Homero es un poeta que se dirige fundamentalmente y habla fundamentalmente, ¿no es cierto?, a a los, en los palacios de los oligarcas, ¿no? En los palacios, digamos, de la gente con más poder, aquellos que se pretenden también, o que se quieren, o que se dicen descendientes de los grandes héroes, de los héroes fundacionales, ¿no? Y les cuenta, y esto es parte importante, resalta las virtudes, ¿no es cierto?, o los modos de funcionamiento de una sociedad pretérita, una sociedad olvidada, ¿no es cierto?, desaparecida, pero que en el recuerdo, en la memoria colectiva de ese pueblo, es un tiempo en el cual los reyes o los conductores de hombres, como les llama Homero, ¿no?, son todos descendientes de dioses, a como dé lugar, ¿no? O sea, tanto es así, ¿no es cierto?, que en algún minuto aparece, necesariamente en algún punto, aparece que Autólico, ¿no es cierto?, el padre de Penélope, es hijo de Hermes. Pero también se nos hace referencia a otra tradición según la cual el mismo Odiseo, Ulises, es hijo de Hermes, ¿no? Es decir, se nos pretende mantener todavía ligados a un universo que es per se divino. Pero, al mismo tiempo, en paralelo, hay otro poeta, que es un poeta más popular, podríamos decir, ¿no?, que es Hesíodo, que es contemporáneo de Homero, no sé si coetáneo, pero sí contemporáneo, ¿no?, y que sin embargo no hace ninguna referencia a ese universo, ¿no? Sí, hace dos libros, uno que es la de Teogonía, ¿no es cierto?, en la que da y describe la organización de los dioses, ¿no?, de una manera bien especial, porque hace una suerte de contraposición al concepto de los dioses que muestra la Ilíada,
¿no? Porque termina conceptualizando a los dioses, ¿no? Ya no los pone simplemente como entidades arbitrarias, sino que representantes de ciertos principios. Y escribe otro libro que se llama Los trabajos y los días, que es un libro muy, muy importante a mi juicio, muy interesante además desde el punto de vista histórico y literario, ¿no? Porque da cuenta de un hombre campesino, un pequeño terrateniente, un micro terrateniente, ¿no? Heredero de tierras que está en disputa, que ha disputado con su hermano, ¿no es cierto?, una parte de la herencia. Su hermano, no contento, lo ha denunciado varias veces a los tribunales para quitarle más espacio. Entonces Hesíodo le escribe a su hermano Perses, ¿no es cierto?, un poema que se llama Los trabajos y los días, en donde ¿cómo se dice parotrino? Sí, ese mismo, lo invita, ¿no?, en el fondo, a abandonar esas prácticas, de andarle dando regalos a los jueces para que fallen a su favor, ¿no? Y le explica, ¿no es cierto?, lo que hay que hacer con la tierra, el trabajo en la tierra y la importancia que tiene el trabajo en la tierra, ¿no? Y cómo, de alguna manera, los dioses los deja él más o menos lejos, ¿no? Pero nos habla de una organización social que es totalmente distinta, ¿no? O por lo menos no hace referencia, digamos, en la organización social que él describe en ese libro, de lo que nos muestran la Ilíada y la Odisea. Son poemas de orden distinto, sin lugar a duda. No es los trabajos de los días, no es un poema de lo que nosotros llamamos, siendo un poema épico, porque en realidad épico es un tipo de poema que se narra o se escribe en una determinada forma, utilizando un determinado tipo de verso, ¿no? El hexámetro dactílico en general, ¿no? Pero no es lo que nosotros llamaríamos épico en el sentido que no cuenta una historia, una historia, comillas, épica, ¿no? Sino que habla de una cosa que es más, más terrenal, ¿no? Nosotros, quizás aquello que tiene una gran importancia en el sentido, desde mi punto de vista, que le confiere esa importancia, digamos, a la Odisea, la importancia que nosotros le otorgamos, es que precisamente en este viaje, ¿m?, que no necesariamente narra una transformación, que no es necesariamente la transformación del héroe propiamente tal, sino que es una transformación desde un punto de vista, pasa desde un determinado punto de vista, que es el punto de vista inicial del relato, ¿no es cierto?, que son los quehaceres de Ulises, ¿no es cierto?, como un señor del pillaje, como la historia de los Cicones, ¿no es cierto?, que viene con haber lo que nos presenta, digamos, a la entrada, Homero, ¿no es cierto? Háblame, musa, de aquel hombre que anduvo vagando, del hombre que venció a Troya, que estuvo vagando y años por los mares, etcétera, etcétera. Su gran gracia, lo que lo convierte en objeto, digamos, inicialmente de interés, es que es el gran vencedor de Troya, el que inventó el modo de entrar a Troya y de destruir y de hacerse de Troya. Es decir, no, parte mostrándonos a un personaje de un universo que no se pone en cuestión, que es el universo, digamos, de los valores de los valores del mundo micénico, ¿no?, que son los valores guerreros, ¿no es cierto?, etcétera. Pero en el viaje, a medida que va ocurriendo el viaje, las cosas que le van ocurriendo van enfrentando a este personaje cada vez menos a sucesos heroicos y lo van confrontando cada vez más a sucesos más terrenos. Un poco mutatis mutandi lo que ocurre en ciertos pasajes de la Ilíada, ¿no? Pero en este caso, en la Ilíada son puntuales. En este caso, en la Odisea, vamos viendo, en la narración, digamos, vamos viendo un alejamiento de este personaje de lo divino hacia lo más terrenal.
Y eso es lo que a mí me parece que es de lo más simbólico y lo más interesante que se encierra en este poema. Por eso le hacía la pregunta, ¿qué les pareció esta masacre en realidad, ¿no? Pero habíamos quedado en una pregunta que estábamos esperando que llegaran, pero no han llegado otras señoritas. Que íbamos a hablar de Penélope, ¿se acuerdan? La Penélope. Ustedes tenían inquietudes respecto a la Penélope. ¿Natalia? ¿No? Don Arturo. Ahí, Ahí sí. ahí sí. No, es que la verdad es que me guateó un poco la masacre, pero yo quería hacer un enfoque fíjate qué curioso, pero yo quería hacer un enfoque cuando terminé de escuchar la sesión pasada, ¿te acuerdas que el ¿Sí? segundo tiempo lo escuché, no presencialmente? Enfocar un poco como historia de amor esto, Mm, ¿ah? O sea, una mirada romántica, ¿no? Este caballero que, como dicen todos los poetas, el deber del poeta es partir, pero el segundo deber es regresar. O sea, que tiene una cosa como este caballero se va y vuelve, y la dama lo espera, y él eh, prepara las condiciones para tener un encuentro romántico, digamos, ¿no? Entonces, bueno, de repente como que con lo que hemos leído y tú mismo comentabas, se me guateó un poco el... Pero hay una historia de amor también, ¿ah? O por sea, supuesto. no quería como dejarla pasar así solamente como una cuestión más guerrera o más de poder, porque finalmente todo esto es lucha de poder. Pero eso quería destacar, o sea, conversar un poco sobre Mm. el love story que hay en esto. Sí, yo creo que este es un tema súper importante lo que tú estás tocando, porque efectivamente es una historia de amor. El problema es cómo se entiende ese amor, ¿no? O cómo se llega, digamos, a la recuperación de ese amor, cuáles son los pasos, ¿no? Eh, Cuando nosotros nos enfrentamos, ¿no es cierto?, a un Odiseo, a un Ulises en la isla de Ojigia con Calipso, nos cuentan que está sentado en un promontorio llorando, ¿no es cierto?, porque quiere volver a su casa a ver a su mujer. Y cuando le dice a Calipso, le dice, no, tú indudablemente que tú eres superior a mujer porque tú eres diosa, pero yo la quiero a ella. Finalmente es lo que dice, ¿no? Eh, Sin lugar a dudas es una historia, una historia de amor en ese sentido, ¿no? Eh, pero es una historia de amor que pasa fundamentalmente por el héroe central, Ulises, ¿no? Que es un guerrero y que es un mañoso además, ¿no? O sea, su característica central es que es fecundo en ardides, que es una muy buena expresión, una muy buena traducción de las muchas epítetos que se le ponen en griego que son bien intraducibles, ¿no? El polimécanos, el polítropos, eh, etcétera, ¿no? El polimetris, ¿m? Etcétera, ¿m? Que tiene muchos modos, que tiene muchas maquinaciones, que tiene muchas redes, que tiene muchos, etcétera, etcétera, ¿no? Es ese nuestro héroe central y lo que nos va contando es, creo yo personalmente creo que lo que nos va contando es cómo Ulises va usando esas herramientas que él tiene del engaño, de la mentira, ¿no? Mm, De distinta manera, frente a distintas cosas, desde una cosa que va más bien en en un orden guerrero propiamente tal, digamos, ¿no? En el sentido de lo que nos trae de Troya, de cómo se enfrenta a los icones, a una cosa que pasa y se reduce más bien casi a una historia de comandos, como es la historia, ¿no es cierto?, con el Cíclope, ¿no? Que es muy, casi como es un cuento de una pequeña patrulla, ¿no es cierto?, que hace
que funciona, que se las ingenia para funcionar muy bien y con una crueldad impresionante, ¿no? Y que va usando cada vez más su ingenio para cosas más terrenas. Esa es la impresión que me das, incluso en este final, digamos. Natalia Roa. Sí, yo quería comentar, o volviendo a la sesión pasada, el cómo pone o cómo presenta el texto a Penélope, ¿no? Cómo, cómo presenta el rol femenino. Es un comentario y también es una pregunta respecto a la época, ¿no? Porque uno tiene la idea de que el rol de la mujer estaba muy confinado en esa Grecia. Y también, ¿no es cierto?, se pone el estereotipo, como decía yo en la sesión pasada, de Penélope de solamente el rol de la fidelidad y de la espera pasiva, ¿no? El que toma Serrat en su canción. Y aquí hay una Penélope que en un paralelo con Ulises también es, aunque no se la llame así, fecunda en ardides, porque logra a través del ardid del telar, ¿no es cierto?, sostener el poder del palacio. O sea, ella durante todos estos años logra engañar a todos para, para no conceder, para no entregar el poder, porque al no casarse, ¿no es cierto?, con la estrategia de la mortaja, ella retiene, ¿no es cierto?, el poder, o sea, no entrega, retiene el reino. Entonces, finalmente, ahí hay un personaje que es súper interesante, que tiene mucha fuerza, además, ¿no es cierto?, que se defiende de la agresión. Yo no estoy de acuerdo, alguien dijo, yo creo que reconoció a Ulises, yo no creo, me parece que no lo reconoció hasta el último momento. Tanto es así que decide ponerlo a prueba, ¿no es cierto? Tampoco se deja engañar por el primero que le cuenta, lo pone a prueba con la prueba en que no podía fallar, que es tan bonita esta prueba preciosa, ¿no es cierto?, del lecho secreto que habían hecho, que es muy poético, el olivo, ¿no?, el símbolo de Atenea, el símbolo de Grecia. Pero me parece que en ese sentido es una historia que se ancla en lo femenino y lo masculino, ¿no? Y eso me parece súper interesante, ¿no? El ardid de lo masculino, ella por el otro lado. Entonces, como estructura del texto, creo que es súper interesante, como cada uno está en un lado. Él viene, ella espera, pero son como dos columnas que sostienen. Sí, sí, o sea, no, la reflexión es muy larga, ¿no? Prefiero hacerla después, una vez que escuche al resto, digamos. Don Walter, don Rodrigo y Natalia. Walter. Oye, como Natalia recién hace mención a esta canción maravillosa de Serrat, que es Penélope, en el canto 24, al final, ya en el hexámetro 198, dice el alma de Agamenón. Mira qué lindo lo que dice en función de lo que tú habla el alma de Agamenón, ¿no es cierto?, refiriéndose a Penélope. Jamás morirá su renombre, pues los dioses habrán de inspirar en la tierra a las gentes hechiceras canciones que alaben su insigne constancia. Qué bonito, ¿no? Es como el bucle, me Sí, gusta. sí, sí. Es que yo creo que voy a escuchar a Natalia Ramos primero, antes de decirlo. Era súper breve lo mío, que se acuerdan que también la sesión pasada planteábamos, hablando de Penélope, de por qué no le decían sino hasta el final a ella, por qué lo tramaba todo Odiseo con Telémaco y después solo le contaban al porquero, en fin, y marginaban a Penélope de toda esta, bueno, de la matanza, de la venganza final, ¿no? Que esa era la pregunta que yo me había hecho mucho de por qué no le dicen ya, la pobre mujer todos los días sigue llorando y todavía la mantenían al margen de eso. Esa era mi duda. Y bueno,
como, o sea, todavía no leo el final, leí hasta lo que teníamos que leer para hoy, entonces todavía no todavía no sé qué viene. Viene, viene duro. Rodrigo. Ah, ya, yo quiero hacer bueno, quiero partir por lo siguiente, que a mí en esta parte, sobre la parte de la masacre, me saltó a la vista una cuestión que recordaba también de la lectura de la Ilíada, y es que el relato tiene una estructura lineal. Es como una representación teatral donde hay muchos personajes en el escenario y la luz, el foco recae de repente en alguno de ellos y después en otro, porque uno se podría imaginar que los 50 pretendientes, si tenían armas, o aunque no las tuvieran, podrían ser abalanzados contra los cuatro, pero eso, el poema tiene una estructura que es súper lineal, es uno por uno, siempre, salvo en algunos casos en que son tres o cuatro, pero a mí me hizo pensar, bueno, y lo mismo me había pasado en la Ilíada, que los combates son siempre individuales. No hay grupos contra grupos, o no, o el foco está siempre puesto Mm, en alguno de ellos. Y eso es interesante como estructura dramática y como una manera de relatar y que evidentemente obedece a otras motivaciones. Hay unos apartes, van a buscar armas, vuelven, mm, se arman y no entran y entran en la batalla cuando les corresponde el turno, cuando el relato los autoriza a empezar el combate. Digamos, no, claro. eh, y eso también me llevó a pensar un poco porque además Atenea además influye, desvía las lanzas, le ayuda a Odiseo y a Telémaco y al porquero eh, en la cuestión del castigo, en la cuestión del destino, de los hados, de la pulsión de muerte, no sé, como que no hay manera de que los pretendientes puedan escapar de su destino. No hay modo en que puedan evitar el castigo, que es brutal, que es despiadado y que tiene una cosa también sacrificial, como no sé si es reponer un orden que estaba quebrado o es simplemente que las malas acciones reciben castigo y no tienen, por mucho que se arrepientan, por mucho que supliquen, su destino ya está hecho, ya las parcas ya tejieron el hilo que se corta en ese minuto. Eso es. Mira, bueno, las reflexiones que han hecho ustedes son súper importantes, súper decidoras, ¿no? Aquí yo creo que hay un tema central con respecto al asunto Penélope y, y a lo que planteaba Natalia en el sentido de esta suerte como de estructura doble, ¿no? En el sentido que también la mujer sostiene y Ulises sostiene, ¿no? O sea, no es solo una mujer que espera, ¿no? Ella también tiene su plan, ella también urde un plan, ¿no? Y eso efectivamente es así. A mí lo que más me llama la atención de esto, en realidad, es que la lucha, la masacre, el combate, el único, así combate, digamos, guerrero, propiamente tal, entre guerreros que son pares, nominalmente, ¿no? Son todos iguales príncipes, uno de Duliquio, de las distintas islas, ¿no es cierto? Todos son pares con Ulises en cierto sentido, puesto que además pueden pretender, ¿no?, al trono, ¿no? Se da dentro de una casa y no un campo abierto como sí son las descripciones que tenemos, ¿cierto?, de la Ilíada, ¿no? Aquí creo yo que el concepto hogar cobra un valor muy importante. O sea, creo que en el fondo la idea de una ciudad a dimensión humana, ¿no?,
una casa, que es esta casa que echa de menos Ulises. Ulises echa de menos, ¿no es cierto?, el humo que sube de las chimeneas, echa de menos a su mujer mortal, él echa de menos él mismo su mortalidad, él niega su calidad de Dios. Cuando le dicen, no, tú eres no serás un Dios, le dicen los vecinos, no, yo soy un hombre, soy un mortal. Él reivindica constantemente su calidad de mortal, y su calidad de mortal además muy ingenioso, ¿no? Y esta lucha, la lucha central que él la da en su casa, en la casa, al interior del hogar. No sé lo que pueda significar esto ya en términos ya psicoanalíticos, ¿no? Pero simbólicamente creo que tiene un tremendo peso, ¿no? Porque lo que vienen, estos pretendientes, lo que vienen a desarmar, ¿m? Lo que han estado mancillando o desarmando es la casa. Son reyes o son personajes al estilo micénico, es decir, reyes del pillaje, ¿no? O sea, a mí me vuelve a llamar siempre la atención que cuando se encuentran las almas de los muertos en el Hades, en este libro, que se llama La Odisea, la pregunta es, ¿cómo moriste? ¿Acaso te pillaron, te mataron mientras estabas robando vacas o haciendo pillaje de mujeres? ¿No? O sea, la idea, ¿no es cierto?, del varón y de la actividad del varón en el universo micénico, ¿no?, es más bien una actividad de pillaje, ¿no?, en que el gran valor, o sea, es muy comparable, digamos, a las excursiones de los normandos, ¿no?, o los vikingos, mal llamados, ¿no?, en que van haciendo el reino a costa de saqueos y de ocupar tierras y qué sé yo, ¿no? Aquí la lucha es dentro de la casa y es para restaurar no el reino, porque Ulises rara vez habla de restaurar el reino, sino más bien habla de recuperar su casa. Y yo creo que esa dimensión es una dimensión muy importante porque nos aleja del universo heroico. Si bien es una acción, comillas, heroica, es un héroe el que perpetra esta masacre, la perpetra de una manera, yo personalmente diría, no heroica. Él hace más bien una defensa de su hogar, ¿m? No hace una guerra. Y es tanto así que bueno, no puedo adelantar. No puedo adelantar porque el otro ya va al final, digamos, ¿no? Mónica. Bueno, yo pensaba en Penélope, que míticamente no es como la fidelidad, la espera, esperando a su hombre, ¿no?, versus él que tiene estos amores y grandes, se siente tan atraído por estas mujeres hermosas que encuentra en el camino, y tiene intimidad, lo disfruta, etc., aún manteniendo a Penélope en la mente, aparentemente, ¿no?, sin perderla de vista. Pero pensaba en que Penélope, quizás la función más importante que tiene es criar al hijo de Ulises, ¿no?, su relación como madre de Telémaco, que va a ser el que va a mantener el reino al futuro. Y tal vez por eso yo pensé que Ulises le confiesa a su hijo quién es él, antes que a la madre, porque había que cuidarlo a él, que es el sucesor y el que podría restaurar, porque a mí me parece que esto de la casa tiene que ver con la dignidad, no con el poder, ¿no? Sí, claro. Creo que esa es la llave, y eso es lo que enfurece lo que está mancillada es la dignidad. Cuando estos toman, se acuestan con las empleadas de la casa, se comen todo, toman todo, pasan por encima de lo que se podía pretender en una suerte de palacio, mal que mal Ulises era el rey, era el palacio del rey ese. Entonces, en ese sentido, a mí Penélope me parece una mujer de una fortaleza enorme, que sostiene lo que decía Natalia,
pero yo creo que lo sostiene en relación al maternaje. Yo pienso que esa tarea de cuidar al hijo de Ulises, para que en algún momento, alguna vez, ella logre, con su ardid de la mortaja, ¿no es cierto?, del suegro, cansar, aburrir, no tengo idea qué, de los pretendientes, porque ella en algún momento pudo haber pensado que Ulises ya no volvía después de tantos años, 20 años al final, ¿no? Pero a mí me parece que el rol de la maternidad de Penélope me salta así con mucha potencia. Yo creo que sí, o sea, yo creo que estás absolutamente en lo cierto. O sea, yo creo que el tema central o sea, el tema central tiene que ver con el hogar, en el sentido que el hogar permite, ¿no es cierto?, y permitiría a Telémaco, ¿cierto?, pervivir mientras llega a la mayoría de edad, digamos, ¿no? Tenemos los ejemplos, por ejemplo, ¿no es cierto?, de lo que fue la corte bizantina, ¿no? Donde los asesinatos iban y venían incluso al interior de la familia, ¿no? Aquí hay un tema que tiene que ver con el hogar, con la familia, ¿no? Que es lo que Ulises también echa de menos cuando habla ¿no? Ahora Ulises es un poco el marinero, ¿no? Como dice Neruda, ¿ah? En cada puerto una mujer espera, los marineros besan y se van, y es lo que hace Ulises. Ulises besa y se va. A veces besa más largo, otras veces besa más corto, pero se va finalmente, ¿no? Es como, ahí hay una suerte como de estereotipo que está muy arraigado, ¿no? En la cultura, por lo menos en nuestra cultura occidental, ¿no? Pero yo creo que hay un tema aquí que refería Rodrigo en relación, te voy al tiro a la palabra, Arturo, en relación al asunto del destino de la Moira, ¿no? Y yo creo que es un tema delicado, porque precisamente nos encontramos en un punto, cuando se escribe la Odisea, nos encontramos en un punto en que los seres humanos, los ciudadanos de estas ciudades griegas, ¿no?, que escuchan estos poemas, están pasando, o las ciudades están pasando a una forma de comprensión de la realidad distinta a la forma en como lo concebían, digamos, antiguamente, ¿no? Ya hay un concepto de la propia responsabilidad, por eso traigo a colación también a Hesíodo, ¿no? Cuando le dice a su hermano que se deje de tonteras y que se haga cargo de sus cosas, y no lo plantea en términos de destino, ¿no? Porque lo del destino, lo inevitable, está de alguna manera en retirada, ¿no? Está en retirada hace tiempo ya. Por otra parte, creo que es importante señalar lo siguiente, y aquí yo hago la concatenación partiendo de Penélope, yendo, digamos, a las transformaciones. Es importante recordar que en Asia Menor y en el seno de la tribu eólica o el pueblo griego eólico, las mujeres tenían un rol bastante importante. No eran confinadas, digamos, a la última habitación, como en el caso de Lática, ¿cierto?, de Atenas, básicamente, que es lo que más conocemos. A las mujeres en Asia Menor, hasta bien entrado el siglo V, en Asia Menor y sobre todo en Mitilene, iban y asistían a escuelas de formación de mujeres. Ahí tenemos el caso de Safo y de las otras mujeres que también tenían escuelas de mujeres, ¿no? Y le llegaban mujeres a estudiar de Mileto, de Lidia, de Persia, de distintos lugares, ¿no? Y yo creo que hay una reivindicación en sentido de Penélope en una fuerza. Penélope no es solo, y esto es bonito esto que ocurre, no es solo una mujer que está ocupada de las labores domésticas, ¿no?, como se lo hace sentir a cada rato su hijo. Ella está también pensando en otras cosas. Que su hijo no la deje es otra cosa, ¿no? Siento que ahí hay una pugna. En el último canto,
de la masacre, yo creo que aquí, cuando Telémaco le dice que se vaya con sus mujeres al gineceo, en el fondo, lo hace ya como una treta de guerra, en el sentido de que tú ándate para allá para que las mujeres no vayan a meter su nariz aquí, porque no conviene que entren las mujeres porque pueden ayudar a estos truanes, en el fondo, ¿no? Yo creo que ahí lo que hace él es como incluirla en el plan, ¿no? Plan que seguramente ella ya tiene imaginado en su cabeza. O sea, yo creo que la treta del arco es muy decidora en eso, porque efectivamente es un arco de muy difícil manejo. Es un arco de 2 cuernos. Son cuernos, probablemente cuernos de cabras monteses, de esas cabras monteses europeas que tienen unos cuernos muy largos y semiarqueados, ¿no? Que hacen una cosa como así, ¿no? Que cuesta mucho tensar, doblarlos. Están unidos, se unen de alguna manera por alguna parte extraña, ¿no? Entonces, yo creo que ella de alguna manera tiene, se me ocurre, esta es una interpretación ya un poco antojadiza quizás, pero que ya tiene una idea de algo cuando ella propone el uso del arco, propone la prueba y dice, bueno, aquí ya, yo me entrego con esta condicional que lo haga. Como nadie va a poder hacerlo, ¿no? Pero porque además yo creo que ella intuye, algo intuye que por lo menos es un momento final de algo, que ya no da más esto. Creo, no sé, Mónica. Don Arturo. Arturo, estás en silencio. ¿Ahí se escucha o no? Sí, ahí sí. Ya. Es que yo quería como pasar a otro tema que tú lo pasaste muy rápidamente, pero que me hizo mucho sentido. Cuando tú hablas de la casa real, yo creo que es bien importante esa señal que nos está dando don Homero. ¿En qué sentido? En el sentido de que hemos visto que hay como, entre comillas, un tránsito hacia la democracia, hacia más bien a que desaparecen los dioses y se va estableciendo una vida más de los seres, de los hombres, ¿no? Ahora, eso también tiene que influir en los reyes, ¿me entiendes? O sea, ya lo importante, la manera de adaptarse de los reyes a esta, digamos, emergencia, en el sentido de emerger del hombre, es ser no solamente el rey que uno ve en la historia, que el propio rey era el más valiente, el que más peleaba, el que iba a Marco Antonio en Cleopatra, sale peleando él directamente, no. Entonces, como que la adaptación de los reyes a la nueva situación es la casa real, ¿me entiendes? Porque al final tenemos dos ejemplos hoy día real de lo que permanece en la casa real. Fíjate que España está recién anunciando la apertura del Museo de los Tesoros Reales. Y el Museo Hermitage, que era el Museo de los Zares, que tenía una sede entiendo, en Holanda, hoy día sale en la prensa que ese museo rompe con Rusia y se independiza del Museo Real, de la Casa Real, que era la Hermitage. O sea, nos cuenta la historia, ¿no es cierto?, que Pedro el Grande salía al mundo a comprar Claro. arte para competir con los franceses. Entonces, yo creo que el término Casa Real no deja de ser significativo y tal vez está marcando mero el inicio de una manera de continuidad en las monarquías que es distinta a la de la espada, digamos, sino que incluso lo diría más vinculado a la cultura. Sí, pero hay un tema ahí, Arturo, y es que uno de los temas centrales del resurgimiento de Grecia después del periodo oscuro que se llama, que es lo que viene después de la caída de
de la civilización micénica, es que las ciudades no se constituyen las sociedades de las distintas ciudades no consideran la figura del rey, sino que consideran la figura de algo así como el senatus romano, digamos, ¿no? O sea, de un grupo de patricios que en conjunto dirigen la ciudad, básicamente. Entonces, es hacia eso hacia donde va, de alguna manera, yo creo, la Odisea. No necesariamente, y en ese sentido, lo de la casa real, claro, es una forma de decirlo, ¿no? Pero es una casa que ya está llena de pretendientes y de gentes, lo ayudan, algo impensado, creo yo, ¿no? Lo ayudan en esta pelea, digamos, ¿no? También ¿cómo se llama? El porquero, el cabrero, ¿no es cierto? Que normalmente no toman armas. Natalia. Sí, yo retomando un poco lo que planteó la Mónica y esta pregunta tuya, ¿no? De por qué el hogar, ¿no? Que yo creo que es un punto bien importante como en esta transformación civilizatoria, porque si Ulises ha encarnado hasta ahora, yo no soy fan de Ulises, pero todos saben, este estilo del pillaje y este estilo del descuido, creo yo, ¿no? Del descuido con sus compañeros, de un discurso lloroso, pero tampoco cuida mucho a Penélope. Yo creo que Penélope lo que muestra es lo contrario, ¿no? O sea, no solamente espera a Ulises, sino que está tejiendo la mortaja para Laertes porque lo cuida y dice, no quiero que mueras en la mortaja. Homero hace la diferencia entre ella y Clitemnestra. Atiende a este huésped que llega, que parece un mendigo, pero ella se preocupa de que la apariencia de mendigo no importe, ¿no es cierto?, sino que lo atiendan como un príncipe, lo bañen. O sea, es una mujer que cuida. Entonces, el punto del cuidado, de que no importe tanto la riqueza, la guerra para robar y para traer las grandes cosas, pero que quede el mar lleno de cadáveres, a pasar quizá a un momento en que importe más el cuidado de la tierra. Tú has dicho varias veces el tema de los trabajos y los días, el cuidado de los otros, o sea, algo más doméstico quizás, más modesto, no sé qué palabra usar, pero menos centrado en lo grandioso. Así es. Me parece que puede estar en estos dos polos Odiseo-Penélope, también Sí, marcado. sí, claro, en una relación muy dialéctica, digamos, ¿no? Muy yin-yang, digamos. Exactamente, Sí. exactamente. Don Walter y Duhalde. Ya. Estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. Solamente quería agregar dos cosas que me quedé pensando en relación a la matanza esta. Que este señor de los pretendientes, ¿no es cierto? Está ¿Antino? No, ¿Antino te refieres? no, ¿Eurímaco? Eurímaco. Mm, Y Eurímaco en un momento ofrece una solución y le dice, perdona, ¿no? Se nos pasó la mano. Y después le dice, te compensamos los daños, reparo, compenso, indemnizo. El abogado. Ahora, y el gallo le dice, no, hasta que no logre vengar vuestro gran desafuero. Entonces sí. aquí hemos hablado un poco desde el punto de vista del hogar y que esto se produce en un interior y el daño que eso produce, qué sé yo. Pero yo tengo una visión distinta. Yo creo que esto tiene que ver con estos gallos quieren subvertir el orden establecido, ir en Eso es contra de la claro. autoridad, que en este momento no está, y esa cuestión se sanciona con la muerte. Eh, eso, ese es ahí no hay compensación ni perdón que valga, ¿no? Claro. Se podrá robar unas vacas, se podrá robar
vinos, quesos al cíclope, qué sé yo, pero subvertir el orden establecido ya eso es otra categoría. Es interesante, súper interesante lo que tú dices, Walter, pero lo cortés no quita lo valiente. Es decir, ¿Mm? la subversión del orden, ¿no? No es la subversión del orden en términos, digamos, de lo que sería la sociedad micénica, ¿no? Aquí la subversión del orden, más allá de que se trate de la casa de Ulises, de la casa del rey, ¿sí? Es la subversión del orden en una casa, es el desorden de un hogar, ¿no? Y yo creo que eso es imperdonable, sobre todo si tú piensas, por ejemplo, ¿no? Que en la tradición mítica o mitológica más bien, ¿no? El modo en cómo se desarman los hogares en la Grecia micénica está a la orden del día, ¿no? Como Tiestes, Clitemnestra, del otro, Enomao y qué sé yo, cómo se roban unos a otros, y, y, ese, y esa subversión del orden de las familias no es castigada la subversión, ¿no es cierto?, en el poder, como en el caso de los 7 contra Tebas, ¿no es cierto? ¿No? Pero aquí el tema es un tema que es la subversión en el fondo del orden de la familia, es un concepto de familia que comienza a aparecer, a mi entender, distinto, Ok, en que se en lo segundo, abandona esa concepción que en Roma llamaron la de los paterfamilias, que son los jefes de clanes, en el fondo, ¿no? Que eran, que entendían a la familia, ¿no es cierto? Incorporaban a la familia, a los esclavos eran parte de la familia, las mujeres de los esclavos, los sobrinos de las cuñadas, de esto, y que estaban todos, giraban alrededor de un determinado fuego, ¿no es cierto?, hogar original, de los cuales además era sacerdote el jefe de casa. Algo de eso vemos nosotros en el Néstor, ¿no es cierto?, de los primeros 4 cantos, ¿no? No lo vemos tanto en el Menelao, lo vemos en Néstor, ¿no? Pero no lo vemos en Ulises, por ejemplo. ¿Mm? En Ulises, de lo que se nos habla en términos de hogar, no se nos habla de sacrificio. Fíjate que las comidas que se hacen adentro de ese hogar son comidas que se matan a destajo animales, pero no hay un sacrificio previo de ofrenda a los dioses, como es normalmente, ¿no es cierto?, la comida de carne en ese universo. Hay una subversión, indudablemente la subversión se castiga de acuerdo, o sea, porque por eso te digo que hay como una suerte como de amalgama de tiempos que son distintos y entonces se usan reglas para allá y para acá, ¿no? Entonces, es el hogar, creo yo, fundamentalmente, pero también está el principio del orden en términos también sociales, ¿no? Pero está centrado en el hogar, no ha ocurrido ok. en la plaza. Y otra cosa que me llamó la atención y que la encontré chora, es, viene este concurso, viene esta prueba, ¿no es cierto?, de pasar la flecha por las 12 hachas, ¿Mm? que no me queda claro si hay que pasarla por las hachas, que es como un velón, o si hay que pasarlo por un Por el ojo del anillo hacha. metálico, o el anillo metálico era como la plataforma, no sé, pero tampoco me quita el sueño. Lo que sí me pareció muy interesante en el canto 21, que se tienen que poner de acuerdo en qué orden van a disparar, ¿no es cierto? Mm. Y ahí dice, Antino, dice, alzando, que se vayan alzando de izquierda a derecha, por el orden que sigue al copero. Entonces, es interesante porque es de izquierda a derecha, de la misma manera como funcionan los punteros del reloj, cómo se mueve el sol y cómo escribimos muchos de nosotros, porque hay otros que escriben de derecha a izquierda, muchos idiomas semíticos, árabes, qué sé yo, pero y unos de arriba para abajo, pero me pareció interesante ese concepto de cómo nos ordenamos que viene de tan antiguo, ¿m? Sí. Y está en cosas que usamos todos los días. Bueno, los relojes analógicos, ahora hay unos relojes que son con números, pero los relojes antiguos iban en el sentido de las manecillas del reloj, escribimos de Pero izquierda a fíjate que, derecha, ¿quién dice eso? interesante. ¿Quién dice eso, Walter? Eso lo dice Antino, Antino. sí, Y Antino por primera vez habla de orden en un universo que él, según lo acusa Eurímaco, ¿no es cierto?, es él el que ha desordenado. sí, sí. ¿Sí? Es decir,
él está una vez más sacando provecho, ¿no? Él ordena en un universo que él mismo ha desordenado, ¿no? Es decir, en el fondo ha subvertido internamente todo el orden, ¿no? Y trata de poner un orden que sea ventajoso para él, porque él, se nos dice, ¿no es cierto?, más adelante en un texto, que él es el más, más eximio, digamos, de entre los posibles herederos al reino, digamos, ¿no? Es el que tendría mejores derechos, ¿no? El justo que viene por debajo de Telémaco, ¿no? Entonces, y que él lo que quería, y decía Eurímaco, él quería ser rey, ¿no? Él establece ese orden. Entonces, claro, es interesante lo que tú dices, por eso, en ese sentido, pero no hay mucho en el tema de orden. El que plantea un orden y lo plantea en silencio, ¿no? Y por eso mantiene el silencio, es Ulises, que tiene muy ordenados los pasos de su plan. Sergio. Oye, yo encuentro bien interesante este giro, o sea, esta idea de la casa, ¿no? De la decadencia de una casa y la resurrección de una casa. Es como, porque ha pasado 20 años en que hay pillaje en esta casa, hay son unos sinvergüenzas, digamos, o sea, los gallos sin Dios ni ley, digamos, o sea, arrasan con todo, se aprovechan de que Penélope está sola, viuda, no tiene quien la defienda, Telémaco es chico. Entonces hay una evolución en esta casa que pasó de ser un palacio con Ulises, con todo lo que implicaba Ulises, a ser un lugar donde hay una vejación constante, un aprovechamiento. Y a mí me impactó mucho esa imagen de Atenea, que en el capítulo 19 produce una transformación de los comensales cuando estaban comiendo. Hay un verso ahí que dice que como que los confunde y comían como vorazmente, caía la sangre. Me imagino, o sea, esos cuadros de Goya, así que Sí. ¿no? Hay un cuadro de Goya de un monstruo devorando, no sé si hombres o... Entonces hay algo que viene arrastrándose de una vorágine decadente que Ulises viene a restituir. De ahí puede ser interesante también el nuevo valor que tiene el hogar como el real templo del hombre, o sea, como un traspaso de lo sagrado, de alguna manera, pues no directamente, pero de lo sagrado que estaba en los templos, en los sacrificios de los dioses, a lo sagrado que ocurre dentro de la casa, donde Penélope aporta esa especie como de rectitud incondicional. Penélope es más fuerte incluso que Ulises, yo me lo encuentro que Penélope realmente, pero que hay algo de eso, que es el rescate de la casa y del hogar, y esta tragedia final es casi como un sacrificio. Y está también la imagen de Telémaco matando a las doncellas, digamos, con una imagen casi poética extraña, no sé, no supe qué pensar, digamos, de que las cuelga como si fueran pájaros colgando de un cazador, pero que detrás de eso es como un gran sacrificio sangriento, y donde, por último, un poco largo lo que estoy diciendo, pero también me llama la atención el rol de Atenea, que ahí también hay una cosa que es muy particular, que Atenea es la que asusa, la que es como un parlante, como que magnifica algunas cosas, hace la estrategia, y de repente juega con Ulises, y desaparece y transforma en una golondrina, y Ulises lo atacan con las lanzas, pero ella lo salva de alguna manera. Atenea, ¿qué tiene que ver con la casa, con la institución hogareña? No sé, porque ella no es necesariamente ligada a eso. No. Ahí me quedó una duda también. Mira, es que, o sea, tú has dado en el clavo en varias cosas. Una de ellas es que precisamente en esa época, en el siglo VIII, del siglo VIII en adelante, se produce una transformación social que es muy interesante, que el historiador Jean-Pierre Vernant, llama algo así como la puesta en público de los dioses, ¿no? Que es decir,
sacar a los dioses de las manos de estos pater familias y de los hogares y ponerlos en la plaza pública. Es decir, ya los dioses ya no son parte del universo del hogar, sino que son parte de la ciudad, ¿no? Y por lo tanto, es el hogar, es la casa la que comienza a cobrar una vida distinta frente a lo público. Los dioses ya no son protectores de personas precisas, sino que son protectores de la ciudad. Esa es la transformación históricamente documentada, digamos, ¿no? Y que ocurre más o menos en la época en que se está escribiendo este texto o que se está poniendo en fijo, ¿no? Y Atenea es una divinidad que a lo largo de la historia, como todos los dioses, va a ir transformando sus roles, ¿no? Ella es una divinidad guerrera, ella, ¿no es cierto?, está siempre con su lanza y con su escudo y su casco, ¿no? Casco guerrero, pero es la guerra meditada, es la guerra planificada, ¿no? Es decir, es una deidad que tiene directa relación con la razón, con el pensar, ¿no es cierto?, con el poner las cosas en orden, ¿no? Y por otra parte es una divinidad de la casa, lo es porque es la que inventa el telar, es la diosa protectora de las manufacturas, tanto de las manufacturas tradicionalmente hechas por mujeres como de las manufacturas hechas por hombres, salvo aquellas manufacturas del fuego que son las que le corresponden a Hefesto. Pero todas las manufacturas, el trabajo en cuero, qué sé yo, etcétera, ¿no? Son oficios protegidos por Atenea. Atenea es la patrona de los oficios y por lo tanto es la patrona del hogar, porque es... Y eso viene de muy lejos, por eso viene de tiempos micénicos, porque precisamente en tiempos micénicos en el hogar donde, en el palacio, digamos, donde se hacían todas esas cosas, las armas, los arreos, ¿no es cierto?, de cuero, las distintas cosas, en fin, las telas y todo. Eso quedó para las mujeres, y quedó para las mujeres hasta bastante entrada y pasada la Edad Media para acá, digamos, ¿no? Tanto que quedó encerrado hasta el día de hoy en los conventos de monjas. Esas labores, digamos, de bordados y qué sé yo, de hacer ajuares, ¿no? Trabajos, digamos, de manualidades con telas, ¿no? o con hilado. Pero claro, ella es una divinidad del hogar. Estía, que sería la otra divinidad del hogar, es la divinidad del hogar en tanto que protectora del fuego del hogar, pero no del hogar como sistema de producción. Es interesante la presencia de Atenea, es interesante su amistad, ¿no?, o su connivencia con Ulises, porque en realidad es el paso a una forma de razonamiento distinta, ¿no?, que es el sopesar las distintas posibilidades, ¿no? La invención de la libertad tiene que ver fundamentalmente con descubrir que en el fondo tengo la posibilidad de tomar distintas opciones frente a distintas cosas, ¿no? Esta capacidad de pensar que tiene Ulises prefija o de alguna manera nos muestra que es un camino que se va a ir desarrollando, ¿no? Es decir, Ulises piensa, dice, si hago esto va a pasar esto otro. En la historia con el cíclope, ¿no es cierto? Primero se va a balanzar y dice, porque primero tiene que sacar la roca, primero, y dice, entonces, en esa capacidad de detenerse a pensar, ¿no es cierto?, es lo que le va a dar al universo de los griegos, finalmente, y específicamente después, ¿no es cierto?, al universo ateniense, la capacidad de pensar socialmente y la capacidad de pensar como colectivo y como individuos dentro de un colectivo, por una sociedad mejor, etcétera, etcétera, todo el invento, digamos, de la sociedad democrática, digamos, ¿no? Es decir, la invención del individuo tiene que ver, y está en cierto sentido señalada por este personaje Ulises,
tan detestable efectivamente por muchas cosas, pero que nos habla de un individuo que piensa y reflexiona antes de hacer, contrariamente a lo que se entiende como modo de funcionamiento mental, digamos, en tiempos anteriores, en que es más fácil cualquier acción, ¿no es cierto?, extraña que acomete un individuo no normal, atribuírsela a alguna deidad, divinidad, demonio que se haya apoderado de la persona, ¿no? Aquí ya empieza a aparecer una figura que es distinta. Por eso miente también, ¿no es cierto? Miente para tantear, miente porque tampoco él sabe mucho quién es. Es verdad que él es nadie, en última instancia, ¿no? Todavía no sabe muy bien quién es, porque es precisamente este personaje, ¿no es cierto? Bastante bruto, ¿m? En cierto sentido, ¿no? Porque es brutal, esta masacre es brutal, podría haberlo hecho de otra manera, indudablemente, ¿no? ¿M? Pero que empieza a hacerse como más cargo de sí mismo y no a afrontar las cosas como si todas vinieran desde afuera, por fuerza de alguna divinidad ante la cual él no puede hacer nada. Él puede hacer muchas cosas. Engaña a Poseidón, engaña y hace este gran engaño que es disfrazarse, ¿no es cierto?, de mendigo para tramar algo, y en algún momento que él dice, ¿no es cierto?, él le ha dicho a Telémaco en algún minuto que sí, que van a vencer y que estoy seguro que van, y de pronto le dice, mira, ¿sabes qué? Apúrate a ir a buscar las armas porque no sé si voy a aguantar con las pocas flechas que tengo, ¿no? Tiene noción de cómo se están moviendo las cosas y que no dependen necesariamente de divinidades, sino que de cosas de la situación, de cómo se lee en el fondo la situación. Yo creo que esa es una característica muy, muy importante, ¿no? Que no tienen otros héroes épicos, digamos, griegos, ¿no? Agamenón no se hace responsable en el Hades, Agamenón no se hace responsable de lo que le pasó, para nada. Le echa la culpa a Egisto y a su mujer. Pero también tiene una responsabilidad, ¿no? Sabemos por el mito que él sacrificó a su hija para poder ir a Troya. Pero no se hace cargo, él no, ¿no? Son los dioses, son los otros, ¿no? Que es un pensamiento bastante primitivo. Ulises no, Ulises es primitivo todavía, pero comienza a hacerse de alguna manera cargo él, ¿no? Natalia. Yo iba a hacer una pregunta, me salió el abogado a propósito de lo primitivo. Como para pensar en la época de Grecia en que estamos, porque efectivamente los pretendientes son más o menos bestias, pero digamos Ulises podría haberlo encerrado y haber hecho un juicio justo, ¿no es cierto? Y haber buscado alguna forma de castigo razonable. Pero como recordaba, me parece que fue Sergio, o fue Walter, aquí la palabra es venganza, ¿no? Y lo que hace es algo horrible. O sea, él hace lo mismo que hacen los pretendientes. Entonces, pensando en la época, ¿no? No lo mismo en el sentido de la misma acción, pero lo que hace es de una crudeza pavorosa, ¿no? Los encierra, hace una trampa, y el texto se detiene en mostrar cómo los mata de la manera más pavorosa, ¿no? O sea, aquí no hay un rey que restaure el orden, que alguien usó la palabra, ¿no? Aquí no se hace justicia. Entonces yo quiero preguntar por eso, en términos simbólicos, en términos de época, sino que hay otra bestia nomás que gana. Es que es muy buena, como habría dicho mi madre, es que es muy buena tu pregunta, ¿m? Porque es una pregunta que va a dar vuelta siempre, ¿no? Finalmente. Lo que nos puede iluminar, en cierto sentido, es el resultado que esto tiene, ¿no? Y el resultado es que, de alguna manera, se recupera el hogar, ¿no?
y se recupera lo que se esperaba que fuera el decurso normal, digamos, del desarrollo de las vidas, ¿no? Es brutal, indudablemente es brutal, y tiene aquello que creo que distingue a Ulises de los otros es precisamente su capacidad de maquinar, ¿no? Que es una cuestión superhumana, creo yo, ¿no? O sea, no digo si es bueno o malo, ¿no? Pero parte esencial, digamos, del universo más racional tiene que ver con la posibilidad de maquinar. Maquinar de manera cada vez más elaborada. Ha ocurrido así, ¿no? Ha ocurrido así con las dictaduras más atroces también, ¿no? La capacidad de maquinar. Entonces, creo que hay una muestra, ¿no? de el paso del hombre desde su no capacidad o desidia, si se quiere, si pudiese pensar, de hacerse cargo de sí a alguien, a un ser humano que maquina, que resuelve, para bien o para mal, pero que toma una decisión. Y es ahí donde creo que deja de funcionar la idea de la parca, la idea, digamos, de la moira, ¿no? En el sentido que nosotros lo interpretamos en Occidente, digamos, ¿no? Que interpretamos a la moira como un destino ineluctable. Insisto en que moira es en realidad una porción dentro de la cual uno se mueve más o menos con cierta libertad, digamos, ¿no? Por lo tanto, estos pretendientes pagan por sus acciones y Ulises pagará por las suyas. De hecho, nos cuenta la Odisea, ¿no es cierto?, que él está pagando por haber cegado a Polifemo, ¿no? Es lo que le dice, lo que nos dice. Pero respecto a responderte a tu pregunta, Natalia, no tengo ninguna claridad. O sea, te mentiría cualquier respuesta que te diera. Creo que no hay una respuesta en ese sentido. Creo que la pregunta queda, y yo creo que es una pregunta que nos ha acompañado por milenios, ¿no? Y que es la pregunta que se trata de resolver siempre cuando nos planteamos ¿y cómo queremos vivir? ¿Cómo queremos vivir los unos con los otros, digamos? La venganza, sí, es una venganza brutal, ¿no? Y se restaura un orden, sí, se restaura un orden. Pero yo pensaría que es posible imaginar un paralelo con lo que es la guerra de Troya, en que sí, se gana la ciudad de Troya, pero a la vuelta de un tiempo, los vencedores son rápidamente vencidos en su victoria. A raíz de su victoria se destruyen, digamos. Eso pensaría yo que es una posibilidad, Walter y Sergio. Sí, salvo Néstor, el domador de caballos. Salvo Néstor, el domador de caballos. Por alguna Salvo razón, Néstor. Algo bueno habrá hecho el caballero. domar No, caballos. oye, súper buena la pregunta, Natalia, porque es como está ahí en el medio. Yo creo que no sé si tiene respuesta, por lo menos a lo mejor no entre nosotros. Yo pienso que un elemento que nos puede ayudar a acotar un poco es que los conceptos de lo justo van cambiando y el concepto del castigo proporcional también va cambiando. Entonces, si nos vamos a los parámetros de justicia del Antiguo Testamento, que no me lo he leído nunca y no me lo voy a leer, pero parece que era ojo por ojo, diente por diente, algo así. Creo, no sé, no lo repito, que alguien me lo habrá dicho alguna vez. Pero eso Hammurabi, nos ¿no? parece a nosotros muy brutal, nos parece brutal, poco conducente y generaría un mundo con gente ciega o tuerta y manco, digamos. Pero en esa época parece que eso hacía sentido a la estructura del orden que había en esa época. Entonces tal vez eso nos puede ayudar un poco a entender. También nos puede ayudar a entender el hecho que estos pretendientes han sido como son la caricatura del mal,
¿Mm? Son irrespetuosos, comen lo ajeno, abusan de lo ajeno, pretenden mujer ajena. Entonces, siento yo que la Odisea todo el camino nos va preparando para que estos malos de verdad se merecen lo peor y les llega lo peor. Eso, pero sí, estoy de acuerdo contigo, tampoco no tengo respuesta, no tengo. Es muy difícil la respuesta. Es muy difícil. Mm. Sergio. Sí, no, yo encuentro muy central ese punto, ¿no? O sea, Ulises está vengándose. Eso está puesto en la Odisea. O sea, la Está venganza está explícito. de todas maneras. Eso está explícito. Pero ¿es un castigo proporcional y justo o no? Y a la luz de quién? ¿Y en qué época? ¿Y en qué significaba matar a través de esa manera? Porque es curioso también el pasaje de Telémaco que decide matar a las doncellas, no por la espada, sino que colgándolas, porque él consideró que matarlas por la espada era una forma de muerte más noble que matarlas ahorcándolas, digamos. Entonces, hay como una serie ¿cómo decirlo? Hay como una serie de usos y costumbres y de comprensiones de respecto a lo que es la justicia, lo que corresponde o no corresponde, el justo castigo, que yo estoy de acuerdo con Walter, que están muy marcados culturalmente y que es difícil juzgarlos desde nuestra perspectiva actual. Yo creo que, y además hay una cosa que la encontré también interesante, pero es que Ulises es hijo de su tiempo también. Él cuando le dan el arco es porque a él le habían hecho un pillaje, le habían robado creo una caballo, una oveja, no me acuerdo quién, y él va a recuperarla. Entonces, hay una mezcla, como dice Pedro, es como una mezcla entre lo que ocurre en esa época, que es defensas, ataques, pillaje, cosas que pasan. eh, y por otro lado, bueno, esto que va ocurriendo acá, que tiene esos condimentos, y es difícil saber exactamente, yo creo, si que es una venganza, pero si además es parte de un castigo que consideró justo, y además que puede tener un sentido más trascendente de alguna manera, no lo sé. Arturo. Perdón. No, perdón. Está Arturo antes. Es que no se ve Arturo, entonces. Yo ¿Cómo lo que no veo me ahí, lo veo? veo. ¿Me ves? Y me sienten también ahora o no? Sí, ¿O no me claro. escuchan? Es que Oye, no, es que yo voy a ser el abogado contrario a Natalia. O sea, ¿por qué tenía que ser justo? O sea, hizo todo lo que hizo, se fue 20 años, pasó por todas las peripecias que pasó y después de eso no iba a llegar a hacer un juicio, ¿me entiendes?, con toga y birrete. Es como, yo me acordé de un libro de un italiano que leí una vez después sobre Nicaragua, ¿te fijas? Que después de la guerra de los sandinistas y todo, y lo que les costó conseguir el poder y sacar a Somoza y todo eso, entonces alguien dijo, no, estos gallos van a hacer elecciones. Pero ¿cómo se te ocurre? Después de todo lo que ha ocurrido, de todo lo que les costó sacar a Somoza y todo no van a llegar y van a entregar el poder, no van a arriesgar la posibilidad de entregar el poder. Entonces, yo creo que hay momentos, tal como decía, creo que Sergio, hay momentos en que no sé, no todo puede ser un juicio justo. No sé si me entiende. Es bien terrible lo que estoy diciendo, pero la historia que nos están contando es justamente decir que los hombres son capaces de hacerse cargo de sus cuestiones y decir a los dioses, miren señores, nosotros somos capaces de resolver esto. A lo mejor más adelante va a venir formas más civilizadas de tratar de otra cosa, pero en este momento histórico en que el gran problema es el cambio del poder, no de Ulises a alguno de los pretendientes, sino que de los dioses a los hombres, claro, no puede ser un pasar por el campo de batalla con una flor en la mano. Sí, mira, yo quería hacer un alcance, ¿ah? Un alcance que me parece que es bien importante, y que tiene que ver también otra vez con el periodo histórico, ¿no? Y que tiene
relación con que sacar a los dioses, digamos, del hogar y ponerlos en el espacio público también significa cambiar la ley del pater familias por la ley de la ciudad, ¿no? Aquí lo Por que, eso. antes de que la ley fuese pública y fuese la ley de la ciudad, ¿no es cierto? Cada familia, y esto se siguió usando en Sicilia hasta hace poco tiempo, cada familia entendía que el castigo, la pena a ejercer sobre el culpable o sobre quien consideraba culpable era de acuerdo a lo que el pater familias pensaba que debía ser, ¿no? O sea, si a mi hijo le cortan la oreja, yo puedo decidir que en realidad corresponde que lo maten a él y a su progenie, ¿no? La autotutela. Claro, ¿no? Yo creo que mi querido profesor Alexis Diamantopoulos, a quien yo siempre recuerdo, que fue mi profesor de dramatología y mi gran conductor en el conocimiento, digamos, del universo clásico, decía, los textos clásicos tienen la ventaja y la virtud de que no dicen nada y dicen todo, y son absolutamente contradictorios. Y las señales que dan son señales que son de distinta interpretación, no porque cada cual interprete lo que quiera, sino que porque son textos simbólicamente complejos, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí también es el ejercicio, ¿no?, que hace un pater familias de la potestad de aplicar la ley según él cree que debe ser aplicada. Por eso no podemos hablar de juicio justo. Pero el autor, si uno se fija bien, el autor describe de tal manera el crimen que permite a la audiencia hacerse la pregunta de si eso no es una medida justa. Y este es otro factor interesante dentro de la historia, digamos, ¿no? Y es el otorgarle la facultad de decisión, aunque sea embrionariamente, ¿no?, a la persona que escucha, no a quien cuenta el cuento. Gran diferencia con el realismo socialista, por supuesto. Hace mi aviso, Natalia. Sí, solo yo lo planteaba en ese sentido que tú estás poniendo, porque justamente lo que está planteando el mundo griego es la posibilidad de pensar, ¿no? Como va a ser la discusión, por ejemplo, después entre Clitemnestra, por ejemplo, en el caso de la Ifigenia, Exacto. ¿no? O el discurso en defensa de la Helena de Troya, ¿no? ¿Quién está ahí? ¿Quién se hace responsable, ¿no? O sea, justamente está puesto para que el espectador piense, ¿no? Si Exactamente. corresponde, si no corresponde. Entonces, en ese sentido, creo que es sumamente interesante el planteamiento del problema que va a surgir para que después pensemos en las leyes de la ciudad y en Solón y lo que viene. Entonces, Exactamente. creo A partir de todo eso es que se generan esos pensamientos sobre la ciudad, digamos, ¿no? Por eso es que es tan importante y por eso es que es tan compleja la Odisea finalmente, y siendo un libro, entretenidísimo libro de aventuras para niños también, ¿no?, porque lo es, ¿no?, es un texto que encierra una cantidad de cosas muy, muy maravillosas, ¿no?, que nos permiten entender y mirar mejor lo que nos rodea. Sí, Sergio. Oye, Pedro, yo tengo una curiosidad, pero más como la forma, una curiosidad anecdótica. A mí me llama la atención las expresiones que usa el traductor para referirse a múltiples cosas, ¿no? La otra vez en mi ocio me dediqué a anotar cosas, y por ejemplo, ya no sé cuáles, pero uno podría encontrar miles de ejemplos. Bueno, el vallar de tus dientes, que tanto hemos repetido no sé cuántas veces. El mar encalmado y profundo. Monteando no sé qué. O sea, Sí. es como que es casi una poesía, es un texto casi poético en algunos pasajes. Pero esta es una traducción de un español, del griego al español, pero no sé si como obra, el griego de Homero clásico tiene estas como giros del lenguaje que para un lenguaje actual griego parecieran como especiales, así como cuando uno lee el Quijote,
porque cuando uno lee el Quijote ve que tiene un montón de expresiones un poco barrocas o qué sé yo, que a uno le llama la atención y uno dice, chuta, ¿cómo hablar? ¿Qué términos usaban? No sé, entre divertido, especial. Aquí también, pero no sé si es una volada del traductor que se puso ahí a hacer cosas, o efectivamente para un griego actual, al leer el original griego, dice, oye, mira cómo hablan estos gallos. Mira, yo te voy a responder dentro de las posibles respuestas. Lo primero que, indudablemente que hay una interpretación del traductor. O sea, todo traductor es un intérprete necesariamente y decide cómo toma y cómo traduce esas cosas. Sin embargo, ese tipo de giros están en el original. Lo que hace el traductor en el fondo dice, ¿cómo traduzco el Polimécanos Odiseus? ¿Lo traduzco por Fecundo en Ardides o lo traduzco por Ulises Mañero? ¿Cuál de las dos? ¿Con cuál me quedo? Las dos son posibles, ¿no? Pero es un epíteto que acompaña, ¿no es cierto?, el nombre de Ulises. Y es también una forma de la mnemotecnia, digamos, del recitador y qué sé yo. Pero ese tipo de expresiones están lo que salió del vallar de tus dientes, cómo has dejado escapar esa palabra, ¿no es cierto? Porque en el fondo la palabra no has tenido la capacidad de contener, ¿no? Es un reto a la imposibilidad de contener en el fondo. Ha ¿Cómo escapado se del dice el vallar de tus dientes? Pucha, tendría que volver a mirar el texto, porque Ya. pero no habla Para la de... próxima. Claro, para la próxima. Pero, mira, breve porque estamos en la hora, pero nos quedan los últimos dos cantos. Los últimos dos cantos son bien especiales. Son un cierre bien único, en realidad. Yo creo que es súper importante en la lectura de esto que nos queda, si ustedes lo leyeron bien, hacer un recorrido también hacia atrás de cómo empezó la historia y cómo va a terminar, ¿no? Porque parte de eso también es lo que vamos a darle vuelta en nuestra última sesión, digamos, en la sesión final, presencial, en que vamos a estar todos aquí en esta casa. Se va a tratar ya no de capítulos precisos o rapsodias precisas, sino que del conjunto y ver en qué estamos, qué quedamos, qué vimos, ¿no? Qué cosas son interesantes, porque también aparecen puntos de vista distintos. Estos dos cantos que quedan son, yo les pondría harta atención, harta atención. Queridos, ha sido un placer como siempre. Pero la próxima sesión todavía es online, ¿verdad? Y La próxima, después sí, pues, la otra. próxima sesión es online. Ya, ¿qué es primero? Ok. Claro. Sí, pues sí. No, si la Y otra la vamos. después viene ya, todavía Claro. nos quedan dos entonces. Claro, nos quedan dos capítulos o cantares o cantos o rapsodias, que son la 23 y la 24, y nuestra última sesión es una sesión de cierre de toda esta experiencia, digamos, de este viaje. ¿Sí? Yo Y los voy a saludo, que seguir, tengo les que irme, cuento. disculpen, estoy un poco Sí, apurada. vaya nomás. Y gracias, ¿ah? ¿Sí? Un saludo a todos. Les voy a Chao, mandar una gracias. cosita ahora con lo que voy a seguir yo. ¿Ya? Ok, gracias. Cariños a todos. Chao, Adiós. Estén muy gracias. bien. Chao. Muchas Chao. gracias. Gracias.